Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para otro vídeo jugoso, porque hoy vamos a desentrañar uno de los escándalos más resonantes del mundo del entretenimiento, la impactante ruptura entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, y no cualquier ruptura, una que cimbró los cimientos del glamour y la fortuna. Prepárense para una inmersión profunda porque vamos a explorar todos los ángulos, desde los corazones rotos hasta los millones de dólares en juego. Para aquellos que quizás sean nuevos en este universo, Andy Ercel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de las estrellas más brillantes que ha dado Turquía al mundo. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam para los turcos, una telenovela que, seamos sinceros, conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química entre ellos en la pantalla era, por decirlo suavemente, explosiva. Y como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, la ficción se convirtió en realidad, se enamoraron. Las redes sociales enloquecieron. Fotos, vídeos, rumores, todo indicaba un romance digno de la realeza del espectáculo. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, la vida real a menudo escribe guiones inesperados y, lamentablemente, no siempre con finales felices. Y aquí es donde entramos nosotros. En este vídeo vamos a desglosar meticulosamente todo lo que sabemos sobre esta ruptura. Vamos a examinar las posibles causas, las especulaciones que inundaron los medios, los rumores más jugosos y, lo más importante, el impacto financiero que todo esto implicó. Analizaremos desde los contratos publicitarios y las propiedades hasta las posibles consecuencias legales y los cambios en sus respectivas carreras. Así que agarren sus palomitas porque esto se pone bueno y muy interesante. Pero antes de zambullirnos de lleno en este mar de drama, quiero hacerles un par de peticiones. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si tienen alguna sugerencia sobre algún otro tema que les gustaría que cubra, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Ahora sí, pongámonos serios y hablemos de Andy y Kerem. La noticia de la ruptura, como un trueno inesperado, comenzó a propagarse a principios de 2022. Los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, sufrieron un duro golpe. Nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Después de todo, eran inseparables. Constantemente compartían fotos juntos, mensajes de amor en las redes sociales, y hasta se les vio disfrutando de lujosos viajes románticos. ¿Qué podría salir mal? Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde la cosa se complica. La información oficial, como una caja fuerte bien asegurada, fue escasa. Ni Andy ni Kerem ofrecieron declaraciones detalladas sobre el tema. Este silencio, por supuesto, solo alimentó las llamas de la especulación. Los rumores, como un río crecido, desbordaron los medios y la verdad, como suele suceder, probablemente se esconde en algún punto intermedio entre todo ese ruido mediático. Una de las teorías más extendidas, y la más repetida en los medios turcos y en las conversaciones de los fans, es que la ruptura se debió a las diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se dice que Andy, con una elegancia innata, es una persona más reservada, enfocada en su trabajo, y con una predilección por la tranquilidad. Por otro lado, Kerem, con su carisma arrollador, es más extrovertido, le gusta la vida social, la aventura y los encuentros con amigos. Se mencionó también la presión del trabajo, las agendas incompatibles y la dificultad de mantener una relación sólida en medio de sus exigentes carreras. Imaginen la situación, dos figuras públicas, constantemente en el ojo del huracán, con agendas apretadas, viajes, compromisos y a la vez, tratando de mantener una relación. No es nada fácil. La presión constante, la falta de tiempo y la exposición mediática pueden poner a prueba cualquier relación, sin importar cuán fuerte parezca ser. Otra teoría, que circuló con fuerza, se centró en la posible intervención de terceros. Los rumores, como la maleza, se extendieron rápidamente, especulando sobre la existencia de otras personas involucradas en la relación. Aunque hasta ahora, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. En el mundo de los famosos, los rumores pueden ser tan peligrosos como la verdad, y a menudo, pueden dañar la reputación de las personas involucradas.
Y por supuesto, no podemos dejar de lado la implacable presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público con los paparazzi acechando en cada esquina, es agotador. La exposición constante, la invasión de la privacidad y la constante necesidad de estar perfectos, pueden desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. En este caso parece que la situación se volvió insostenible. La pareja se veía obligada a lidiar con el asedio de los medios, las especulaciones de los fans y la presión de las marcas, lo que inevitablemente generó tensión y estrés en la relación. Ahora, ¿qué hay de los millones en juego? Aquí es donde entramos en la parte más jugosa del asunto, la que le pone el sabor al escándalo. Hande y Kerem, gracias al éxito arrollador de Love is in the Air, se convirtieron en dos de las celebridades más cotizadas de Turquía. Tenían contratos publicitarios con marcas de renombre internacional, acuerdos lucrativos para proyectos de televisión y cine, y por supuesto, una enorme cantidad de seguidores en las redes sociales, lo que a su vez generaba ingresos significativos. Su poder de convocatoria era innegable y las marcas se peleaban por asociar sus nombres con el de ellos. La ruptura, por supuesto, tuvo un impacto directo en sus carreras y finanzas. En primer lugar, los contratos publicitarios, ese bastión de la prosperidad. Muchas marcas, al asociar a Hande y Kerem, buscaban el efecto pareja perfecta. La unión de sus nombres significaba un aumento en las ventas, una mayor exposición y un público cautivado. Al separarse, las marcas se vieron obligadas a reevaluar sus estrategias. Algunos contratos podrían haber sido rescindidos, otros modificados, y otros simplemente no renovados. Esto significó una pérdida de ingresos para ambos, una disminución en su valor comercial y la necesidad de reinventarse. También hay que considerar los proyectos cinematográficos y televisivos. En el mundo del entretenimiento, es común que se desarrollen proyectos específicos para parejas famosas. Se aprovecha la química, la popularidad y el atractivo de la pareja para atraer al público. Con la ruptura, estos proyectos se vieron afectados. Tal vez se cancelaron, se pospusieron indefinidamente o se reescribieron con otros actores. Esto implicó pérdidas económicas para los productores y, por supuesto, oportunidades perdidas para Hande y Kerem. La cancelación de un proyecto puede significar una pérdida de inversión, la desilusión de los fans y la necesidad de buscar nuevas oportunidades. Pero la cosa no termina ahí. Hay una posibilidad, aunque remota, de que haya habido problemas legales. Si la relación se terminó de forma abrupta, y existían contratos importantes que dependían de la pareja, podría haber habido litigios. No tenemos información oficial sobre demandas, pero no es imposible que se hayan negociado acuerdos confidenciales para resolver disputas y proteger los intereses de ambas partes. El mundo de las celebridades es un mundo de contratos, cláusulas y abogados, y cualquier ruptura, especialmente una de alto perfil, puede terminar en una batalla legal. Además de todo esto, no podemos olvidar el impacto en su imagen pública, ese tesoro invaluable. Una ruptura pública, especialmente si es mediática y llena de drama, puede afectar la reputación de una celebridad. Esto a su vez puede repercutir en la posibilidad de obtener nuevos contratos, en la cantidad de seguidores en las redes sociales y en la percepción del público. La imagen pública es crucial para la carrera de un famoso, y cualquier paso en falso puede ser fatal. Y bueno, hablando de redes sociales, la ruptura también tuvo un impacto en el engagement de sus perfiles, el termómetro de la popularidad. A pesar de todo el drama y la especulación, Hande y Kerem siguen siendo muy populares, pero es innegable que la dinámica en sus perfiles cambió. Algunos fans dejaron de seguirles, otros expresaron su decepción, y otros, por supuesto, continuaron apoyándolos incondicionalmente. La ruptura sin duda generó un debate entre los seguidores, y la fidelidad de algunos se vio afectada. En resumen, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple separación amorosa. Fue un evento con consecuencias económicas y profesionales significativas. Contratos perdidos, proyectos cancelados, impacto en su imagen pública, todo esto afectó sus carreras y sus finanzas. La ruptura, como un terremoto, sacudió los cimientos de sus fortunas y obligó a ambos a replantearse sus estrategias y sus prioridades. Pero, ¿qué hay de las lecciones aprendidas? En el mundo de las celebridades, las relaciones son vulnerables a la presión mediática, a las agendas incompatibles y, por supuesto, a las diferencias personales. La ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden romperse bajo el peso de la fama,
el escrutinio público y las expectativas del mundo. Es una lección sobre la fragilidad de la fama y la importancia de proteger la privacidad y la salud mental. Y bueno, creo que hemos cubierto una gran cantidad de terreno en este vídeo. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el impacto financiero. Hemos explorado las complejidades de la fama, las presiones de la industria y la importancia de mantener la cordura en medio del huracán mediático. Es importante recordar que esto es lo que sabemos hasta ahora, basado en la información disponible públicamente. Siempre hay detalles que quedan fuera del alcance del público, y la verdad completa solo la conocen Hande, Kerem y las personas más cercanas a ellos. Lo que sí podemos afirmar es que esta ruptura fue un evento importante en el mundo del entretenimiento turco, y dejó una huella en las carreras de Hande y Kerem, obligándolos a adaptarse a un nuevo panorama y a reconstruir sus vidas profesionales. Ahora, antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Si tienen alguna pregunta, comentario, o si quieren compartir sus propias teorías sobre lo que pasó, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. El debate y la discusión son siempre bienvenidos. Y por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque muy pronto tendremos más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento, siempre con el máximo rigor y la mayor dosis de diversión. No se lo pierdan. Hasta la próxima, queridos. Chao.